Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de Tiempos Violentos. Al gobierno hay que apretarlo hasta hacerlo gritar. La frase que recuerda a una muy similar de Richard Nixon respecto de la llegada del presidente Allende al poder y que pertenece hoy al histórico militante de Renovación Nacional Carlos Larraín, no pasó colada. Quizás por el contexto en el que se da. Un gobierno que cede ante las presiones internas y opositoras, dejando partir al ministro Jackson, pero sobre todo que nos encontramos a puertas de conmemorar los 50 años del golpe de Estado y en donde cada señal y declaración cobrará mayor relevancia. ¿Este será el espíritu de la oposición de aquí en más? De cara a las grandes discusiones de Chile, que Chile tiene enfrente, digo, la reforma previsional o el pacto tributario, el gobierno parece quedarse cada vez más solo. Y si alguien creía que con la salida del ministro Jackson del gabinete la situación se destrabaría, al parecer pecó de ingenuidad, porque las señales que llegan desde la derecha van en otro sentido. Como si todo esto fuera poco, una investigación periodística del diario La Tercera dio cuenta del mecanismo que habría utilizado la ex candidata a gobernadora Karina Oliva para hacerse de 120 millones de pesos. Sería cosa de tiempo para que el Ministerio Público comience a formalizar. Esto también será parte de la conversación que sostendremos esta noche junto a la diputada de Convergencia Social, Gael Jomans, el exministro Mario Desbordes y el abogado liberal Rodrigo Rettig. Buenas noches, aquí comienza Tiempos Violentos. Yo creo que al gobierno hay que apretarlo hasta hacerlo gritar. Pero Carlos, ¿eso qué significa? ¿Cómo va a lograr estabilidad esa es la frase de Nixon. ¿Cómo? A propósito de... no sabía. Carlos, a ver, pero no quiero perder esa Acuérdate. frase. Esa es una frase... No se la copia Nixon. Fernando, perdón, es una frase muy dura. ¿Cómo apretarlo hasta hacerlo gritar? O sea, hasta que grite cosas cuerdas, Paula. Este gobierno está sumamente descaminado, ¿no? Y no hay vuelta que darle, mujer. Ahí estaba la declaración del ex senador, ex timonel de Renovación Nacional, que anoche en Tolerancia Cero de CNN se despacha esa frase. Al gobierno hay que apretarlo hasta hacerlo gritar. Saludamos también a Mauricio Daza, que como todas las noches hace junto a mí Tiempo Violento. Mauricio, buenas noches. Gracias por acompañarnos además en este interferiado que ha estado muy activo, obviamente, ¿no? Las declaraciones de alguien que, oiga, no es candidato a la presidencia de Republicanos, no, es candidato a la vicepresidencia de Renovación Nacional, de centro derecha. Imagínense, parece que se vino ahí de la Patagonia, de Tierra del Fuego, donde es patrón de un gran fondo, a hacer lo mismo acá. Bueno, de eso vamos a hablar. También vamos a conversar del caso de Karina Oliva, ¿no? ¿Es el caso cero, como se ha pretendido señalar, más allá de su gravedad? Bueno, de eso y mucho más esta noche acá en Tiempos Violentos. En 10 segundos, ¿qué les parecieron las declaraciones de Carlos Larraín ayer en Tolerancia Cero? Mario Desbordes, buenas noches. Los primeros 10 segundos son suyos. Bueno, no comparto el tono de lo que dice Larraín. Se puede ser oposición firme, defender lo que uno cree, en lo que piensa, pero al mismo tiempo conversar, dialogar y tratar de llegar a acuerdos. Y si no se logran, bueno, es parte del juego democrático. La frase es muy lamentable. La frase es muy lamentable. La misma pregunta para la diputada de Convergencia Social, Gael Jomans. Diputada, gracias por acompañarnos. Adelante. Muchas gracias por la invitación. Bueno, la verdad es que creo que demuestra una oposición que en sus distintas versiones, ya sea por el Partido Republicano o la UDI, han tenido una posición que solamente obstaculiza los avances del país. Obstaculiza los avances del país, es parte de lo que comienza a declarar la diputada Jomans. Y Rodrigo Rettig, abogado liberal, también nos acompaña esta noche. 10 segundos para ti, Rodrigo. Te escuchamos. Muy buenas noches a todos. Me parece que, como dijo Mario, se puede hacer oposición firme, pero yo le pondré el apellido dentro de márgenes tolerables. Y como se señaló en la nota, nos recuerda los peores tiempos respecto a lo previo del golpe de Estado de 1973. Claro, la frase es muy similar a la que le dice Richard Nixon a Kissinger en Estados Unidos, cuando el presidente Allende había ganado, ¿cierto? Iba a asumir, hay una conversación ahí, y una de las herramientas que Nixon sugería era hacer gritar la economía chilena. Esa fue la frase exacta que se hace alusión y que Carlos Larraín dice ahí, no, yo no lo estoy diciendo por Nixon, una cosa nada que ver. Mario Desbordes, este Carlos Larraín que reaparece, le está hablando al electorado duro de RN de cara a la elección interna que tienen, es la postura de la derecha de quien en más. ¿A qué responde este Carlos Larraín, crees tú? Bueno, no es la postura de Renovación Nacional. Nosotros hemos estado con diferencias importantes con el gobierno, pero ahí seguimos en la mesa, por ejemplo, de la reforma previsional. Y hemos puesto nuestros puntos de vista sobre la mesa, hemos defendido lo que creemos correcto y seguimos conversando con la ministra a ver si se logra por fin una reforma previsional que sea razonable, que sea una buena reforma y por lo tanto no es la actitud que han tenido los parlamentarios de RN. Ahora, ¿esta frase tiene que ver con la interna del partido? No, no creo. Él piensa así, es su forma de ver la política desde hace mucho rato.
y por lo tanto no creo que tenga que ver con la elección. Aunque no estuviéramos en una elección, él diría más o menos lo mismo. Yo creo que impactan tanto en la centroderecha y en la interna este tipo de frases como la del presidente pegándole a Sergio Nofre Jarpa, que también es un desatino al porte de una catedral que comete el jefe de Estado. Ahí pecó de inmadurez, yo creo, bien irresponsable, porque al mismo tiempo que ¿cierto? Se va a Jackson, nos dicen sentémonos, conversemos, dialoguemos y te dan un pencazo de aquello. Ojalá el presidente, que es un líder vigente, Carlos Larraín, que es una persona que ha tenido liderazgo, no sea la tónica en términos de las declaraciones y sobre todo en el mes de septiembre. Tú lo comparaste en otra conversación con medios de comunicación con el Team Patriota, con Pancho Malo y con algo más republicano que de RN. Sí, evidentemente este tipo de frase o la que usó en algún minuto el señor Orrego, a quien no conozco mucho, pero entiendo, tiene un posicionamiento por un programa de YouTube, que dijo o habló de la derechita cobarde. Todas estas frases uno no las espera de alguien de Renovación. Yo espero que Renovación sea una oposición firme, que defiende con convicción lo que cree correcto, que da los votos cuando hay un acuerdo razonable y no los va a poner cuando nos parece que no es bueno el acuerdo, la propuesta no es buena, pero siempre dentro del margen del juego democrático, siempre dentro del margen del respeto, porque también me decían en la mañana, oiga, pero la oposición anterior fue más o menos dura con ustedes, parecido. Sí, pero yo no voy a hacer lo mismo que nos puede haber hecho parte de la oposición anterior al gobierno del presidente Piñera. Ustedes no internamente hoy día tienen una contienda electoral, están disputando la directiva de Renovación Nacional, tú estás en una lista apoyando a la senadora Paulina Núñez y Carlos Larraín se encuentra en otra lista. ¿También hay una pugna interna dentro de su partido? Claro, hay una pugna interna, ayer me pega una repasadita ahí porque voté por el apruebo, dice yo, y efectivamente en el plebiscito de entrada voté apruebo y estoy muy tranquilo con eso. Quizás a él no le han contado que la senadora Gatica, que es la que encabeza su lista, también votó apruebo. Y lo mismo pasa con dirigentes que están en la tercera lista, en la otra lista. Entonces, lo que necesita Renovación hoy día es que el 20 de agosto estemos todos unidos, trabajando juntos para mejorar, ¿no es cierto?, nuestro sistema, la democracia, para defender lo que creemos y no seguir con esta pelea, esta guerrilla que no sirve de nada. Gabriel Llomans, diputada, estas declaraciones de Carlos Larraín ¿representan, cree usted, a una minoría de gente en la derecha chilena o a una gran mayoría en la derecha chilena? Hoy día, ¿hay voluntad de diálogo o da la idea de que se está intentando hacer gritar al gobierno o de atrofiar al gobierno? Una frase también que el diputado Chalper acuñó hace un tiempo atrás. Sí, hay algunos que han tenido esa disposición, yo diría hace un buen rato, ¿cierto? En que incluso con el gesto que se solicitó explícitamente por parte de la UDI, de que renunciara o saliera de su cargo el ministro Jackson, se supone que esa era una condicionante para dialogar en la reforma de pensiones. Y lo que vemos hoy día era algo que quizás para algunos era previsible, ¿cierto? De que no era una condición real, sino que más bien era una excusa para torpedear a un gobierno, una excusa para que el debate público se tratara del ministro Jackson y no de lo que también debiera resolver el Congreso. El pacto fiscal, la reforma de pensiones y tantas otras discusiones que muchas veces se dejan de lado porque hay intereses. Hay intereses de defender un modelo, en este caso, que es el vigente y que se quiere además perpetuar en el 6% de cotización adicional. Entonces, pero ¿se creía en el oficialismo realmente que saliendo el ministro Jackson del gabinete se iba a allanar la conversación o ahí se pecó de ingenuidad? No, yo no veo que sea una cuestión de ingenuidad, sino más bien de constatar hechos, porque si el ministro hubiera seguido, ¿cierto?, en su cargo, ¿de qué estaríamos hablando en este momento? De que el ministro debería renunciar, de la acusación constitucional, que vamos a verla, ¿cierto? Entonces, esas discusiones copan la agenda pública y la agenda del Congreso también, generando una pérdida de tiempo, porque además, lo quiero plantear, esta no es la primera acusación que se presenta contra el ministro. En menos de un año, es la segunda que estaríamos discutiendo y votando eventualmente en el Congreso. Voy al tiro con Rodrigo, pero Mario, permíteme volver contigo. ¿Qué te parece lo que ha planteado la UDI, el presidente de la UDI, Javier Macaya, el que se haya pedido con tanta insistencia la salida del ministro Jackson como una condición sine qua non para sentarse a conversar respecto de las reformas que plantea la diputada y que hoy día esa derecha uno no la vea, uno no vea a los personajes y dice, ok, ya, arreglemos esto, conversemos, negociemos, saquemos esto adelante de alguna manera, uno no lo ve. ¿Qué te parece a ti? Renovación no se ha bajado la mesa de pensiones, sigue conversando con la ministra.
la ministra lo ha dicho abiertamente. Ahora, no vamos a aprobar aspectos que no nos parecen correctos, punto. Y por eso estamos trabajando e intentando llegar a un acuerdo con el gobierno. Ahora, Jackson no se fue como gesto a la UDI. Jackson se fue porque tenía el puente cortado con toda la oposición y con buena parte de los parlamentarios de gobierno. O sea, con el socialismo democrático hay un número muy grande de parlamentarios con el que no tenía ninguna comunicación. Con las bancadas que están al medio tampoco tenía buena comunicación. Pero además porque estaba instalado en la ciudadanía, ¿no es cierto?, el que Giorgio, por ser el padre de Revolución Democrática, al menos había responsabilidad política en lo que estábamos hoy día conociendo respecto a las fundaciones. Yo no asigno ninguna responsabilidad penal, quiero ser súper claro, estamos hablando de situación política, estamos hablando de que la ciudadanía percibe y que dicen las encuestas que son públicas, no lo digo yo. Y por eso creo que el presidente tuvo que hacer este gesto que le dolió muchísimo, de dejar partir a uno de sus más cercanos. Y bueno, pero no tiene que ver, yo no me retiraría jamás de una mesa de negociación, sobre todo por temas tan importantes para la ciudadanía, condicionándolo a la salida de alguien. La salida del ministro Jackson fue un gesto de nobleza, fue un gesto de empatía con el presidente, de no querer generar más daño, o fue un cálculo político de ver que podía venir una acusación constitucional que podía tener futuro. Diputada Yemas, mientras revisamos el Instagram del presidente Boric, que publica ese abrazo, ¿no? Esa fotografía entre Giorgio Jackson y el presidente de la República. ¿A qué responde la salida del ministro Jackson? Bueno, lo primero es que creo que sí era un gesto relevante. O sea, el hecho de que, tal como lo hemos conversado, el ex ministro Jackson era una figura relevante no solo para el Frente Amplio, sino que también para el gobierno, entendiendo el gobierno como un espacio también de articulación de fuerzas, de visiones políticas. Y el gesto es para que no sea más un tema, ¿cierto?, para trabar la discusión en materia de pensiones, en pacto fiscal, porque la verdad sea cierta, la UDI planteó esto como una condicionante a sentarse. Sí. De hecho, se bajaron de la mesa técnica de pensiones por la permanencia del ministro Jackson. Entonces, esto sí era un tema que trababa la discusión, al menos por parte de la oposición. En el caso de la fuerza oficialista, yo solo quiero quedar con las palabras que han tenido los partidos políticos y en donde nosotros nos desenvolvemos. En la Cámara de Diputados y Diputadas, el Partido Socialista ha tenido una excelente disposición de trabajo con nosotros. Yo me quedo con esa voluntad, con quienes son representantes de los partidos y además con las conclusiones a las que llegamos en Cerro Castillo, en donde la unidad fue una de las palabras que todos quienes estuvimos presentes pronunciamos, porque entendemos que lo que se juega para lograr las reformas y los cambios del programa de gobierno también se juega en tener una unidad dentro del bloque político. Vamos a conversar respecto del programa, hacia dónde va a avanzar el programa, si es que el programa tiene posibilidades de seguir adelante, así como está el escenario político hoy día. Pero Rodrigo Ratti, que hemos pasado por dos temas, Carlos Larraín, ¿cierto?, y la salida del ministro Jackson. Abordemos la primera, volvamos un poquito atrás, porque no alcanzaste a opinar respecto de las declaraciones de Carlos Larraín. ¿Representa a una mayoría de derecha, a una minoría de derecha? ¿Está equivocado partido? ¿Carlos Larraín es más republicano que de Renovación Nacional? A ver, hazme el análisis de esa situación en particular, por favor. Quisiera incorporarlo en la mitad de mi intervención que quiero hacer ahora. Ya. ¿Por qué? Me gustaría hilvanar a través de un hilo conductor que lo primero que quiero decir es hacer un llamado a la ciudadanía, a estar vigilante, a comprender cuáles son las discusiones de fondo que se están analizando en la discusión pública que no dicen relación más allá de temas tan relevantes como pensiones, salud, seguridad social. Eso tiene que ver con reforma tributaria, con la reforma al sistema de seguridad social, con la reforma al sistema de pensiones. Y en este sentido, la condicionante que puso la UDI, por ejemplo, ya no está. Si recuerdan mi intervención de la semana pasada, yo hacía un llamado a que el ministro Jackson debía salir para descomprimir el ambiente y permitir navegar las aguas de este buque llamado gobierno, porque de lo contrario se arriesgaban a que no pudiera andar ese barco. Y en este sentido, conectando con tu pregunta, Eduardo, yo quiero recordar el cónclave de Renovación Nacional de marzo del 2022, en donde se llamó expresamente a atrofiar el gobierno. Posteriormente, un par de semanas después, el señor Francisco Rego, en un programa de desinformación de la Fundación Nuevamente, señala o expone cómo va a ser la estrategia de atrofiar al gobierno. Y finalmente, en esa línea de tiempo, el señor Diego Chalper también confirma lo anterior 2 días después en la prensa. Por lo tanto, es muy importante comprender que si bien existen políticos tan responsables y constructores de acuerdos como Mario Desbordes, en Renovación Nacional hay todo un cúmulo de personas que no quiere hacer avanzar a la sociedad en las sentidas demandas que tiene. Y finalmente, yo creo que el ministro Jackson tiene una responsabilidad política para con sus propios gobiernos. Él debe querellarse. Él debe querellarse por calumnias contra el señor Fidel Espinosa
y ponderar si lo hace contra los 23 diputados que firmaron esa carta. ¿Por qué digo lo anterior? Porque la única forma de poder comenzar a dar vuelta al partido es tener una verdad judicial. Yo como abogado penalista le digo que esa querella por calumnia la va a ganar caminando. Jackson, yo pongo mi firma, gana caminando esa querella por calumnias. Y ahí con una sentencia, con una verdad judicial, va a poder salir a desescalar a todos aquellos que están señalando de que el gobierno está metido en todo el tema de las fundaciones, cuando el tema de las fundaciones, por ejemplo, entendemos de que la mayoría de los gobernadores que están siendo estudiados por el Ministerio Público investigados son de la Democracia Cristiana y no hay ninguno del Frente Amplio, incluso hay uno de Bópoli en la región de la Araucanía. Entramos en materia judicial, voy con Mauricio Daza de inmediato. Mauricio, ¿gana caminando Giorgio Jackson, el exministro Giorgio Jackson, una querella por injurias y calumnias contra quienes lo han injuriado o calumniado? Quisiera recordar qué es lo que se dijo. Rodrigo Rettig es un joven abogado penalista muy talentoso, pero ningún abogado puede garantizar un resultado de un juicio y eso uno lo aprende con la experiencia. Se han visto muertos caminando a adobe, cargando adobe, claro, caminando, también, haciendo de todo. Y por lo tanto uno no puede garantizar nunca un resultado. Eso es lo primero. Así que yo no le garantizaría al ministro Jackson que va a ganar ninguna querella. Probabilidad. Lo que sí uno puede decir que puede haber argumentos sólidos para señalar de que aquí hubo una imputación de calumnia. Pero hay un plano que es formal y hay otro plano que es la realidad. Y también yo he aprendido en la práctica que cuando hay ciertas causas en que se involucran a personas que forman parte de la élite económica y política en Chile, las cosas se empiezan a distorsionar un poco. Uno entra en el ámbito cuántico, para decirlo de alguna forma, ¿no? Donde las cosas que supone que flotan se caen y viceversa. Entonces, yo creo que eso es como primera cosa. Ahora, yo creo que Giorgio Jackson no va a presentar ninguna querella porque en el fondo él sigue siendo un actor político, ¿no? Y finalmente, si no lo hizo, era para no tensar la situación de la coalición de gobierno, ¿no? Ellos están hoy día gobernando, ¿no? Y claro, tener un proceso en el que se está persiguiendo el desafuero de 23 diputados de la UDI más de un senador socialista, obviamente no va a ayudar, ¿no?, a lo que es el clima político. Eso es lo primero. Ahora, respecto a las declaraciones de Carlos Larraín, estoy de acuerdo, Carlos Larraín siempre ha sido así, por lo tanto no es un tema electoral, pero sí creo que tiene un efecto en las elecciones de Renovación Nacional, que es un partido que siempre tiene, ¿no?, esta lucha por sus almas, para encontrar su identidad. Y esto es una gran oportunidad, porque yo creo que quizás no se ha visto bien esto por los operadores políticos que están más al día a día. Y vean el ejemplo de España, ¿no?, que es lo que ocurrió con Vox. Yo creo que hay un espacio muy importante para crecer a partir de un discurso distinto a los republicanos, porque si la centro-derecha se quiere parecer a republicanos, solo va a ganar republicanos, porque nadie le compra la copia. Se van, los que quieren votar republicano votan por el original. Entonces, aquí lo que hay que hacer es volver un poco a las raíces que RN ha tenido periódicamente en el tiempo, ¿no? Una centro-derecha democrática, ¿no?, que plantea su agenda desde esa perspectiva y se aleja de estos extremos. Yo creo que es una gran oportunidad y vamos a ver qué es lo que ocurre en esta elección. Respecto a la renuncia de Giorgio Jackson, Giorgio Jackson siempre ha sido una persona absolutamente pragmática en su vida política. Y por eso ha tenido éxito en la vida política. Pero sí, el Frente Amplio es un éxito, pues. Si se ganaron el gobierno en un tiempo récord, desplazaron a la histórica Concertación. El problema es que lo ganaron y ahí están, ¿no? Y están en una situación de debilidad que no les permite gobernar. Entonces, obviamente, esto no tiene nada que ver con un acto de nobleza. Acá hay cero nobleza. Acá lo que se hizo fue hacer un cálculo. Vieron dos cosas. Número uno, que claro, tenía muchas posibilidades esta acusación constitucional de prosperar, tanto en la Cámara como en el Senado. Pero esto no porque sea el señor Jackson ministro del señor Boric en la cartera de Desarrollo Social, sino por su historia política. Porque obviamente ha dejado muchas personas heridas y que se la tienen jurada a muerte desde hace mucho tiempo Giorgio Jackson y no iban a desaprovechar esta oportunidad de dejarlo fuera 5 años de la vida política que habría sido precisamente el resultado en caso de aceptarse la acusación constitucional. Además, oiga, acusación constitucional en medio de septiembre. Pues. Claro. Se habría votado en medio de septiembre, que es un mes clave por el tema de los 50 años. Entonces, no hay nada de nobleza. Es pragmatismo puro y duro y ese pragmatismo va a seguir operando con Giorgio Jackson. Como dijimos, muertos cargando OE, en política también. Y ojo, este no es el fin de la carrera política de Giorgio Jackson ni por mucho. Ni por mucho. Uno de las voces más críticas al exministro Giorgio Jackson fue el senador Fidel Espinosa. Escuchemos lo que comentó tras la salida de Giorgio Jackson.
Esto se da en el marco, obviamente, de responsabilidades políticas que él tiene. Él formó a todos estos jóvenes que fueron a defraudar al Estado en democracia viva y que lo hicieron en diferentes puntos del país. Y eso no significa que nos desliguemos de la responsabilidad que hay que seguir persiguiendo. Aquí hay otras responsabilidades políticas en Javiera Martínez, jefa de presupuesto, en Miguel Crispi, el jefe del segundo piso de La Moneda. Eso lo vamos a seguir haciendo. Como parte querellante, en el caso de democracia viva, vamos a pedir diligencias que conduzcan a que estas personas también tengan que llegar a declarar, no como testigos, sino como imputados en esas causas. Ahí tenemos al senador Fidel Espinosa, un senador oficialista. Entonces, yo le pregunto a usted, diputada Yemans, ¿cómo están las aguas en el oficialismo? Tenemos un senador oficialista que fustiga permanentemente al ministro Jackson, ahora al exministro Jackson. Aquí dice, él fue el que formó o educó, ¿cierto?, a los que estaban defraudando al Estado. O sea, primero es inaceptable el tono y las adjudicaciones que se le ha hecho a Giorgio Jackson por parte tanto de Fidel Espinosa como también de la bancada de la UDI. Yo lo pondría en el mismo plano, ¿cierto? E inclusive uno pensaría, el senador está realmente representando el sentir del partido, y lo que nos dicen desde el partido es que no es así. De hecho, al contrario, se han tomado definiciones dentro del partido respecto a su participación política por lo mismo, porque no representa la visión ni de la bancada del Partido Socialista y por lo tanto es una visión simplemente personal, que creo que es dañina, que creo que no contribuye a generar la unidad del que fue parte de las conclusiones a las que llegamos en Cerro Castillo. Y es más, yo también quería plantear el tema de la importancia, y espero que así sea mi opinión personal, que el exministro sí presente las querellas. Nosotros presentamos un requerimiento a la Comisión de Ética por parte de la carta que enviaron la bancada de la UDI, en donde las adjudicaciones son de esta calaña. O sea, le plantean que el exministro Jackson estaría directamente involucrado en el sospechoso robo de 23 computadores. También plantean que el ministro Jackson en ese momento habría liderado el mayor despilfarro de recursos públicos por medio del Plan Gas para Chile y que orquestó un esquema de defraudación a través de las fundaciones. Con esas palabras yo creo que no se pueden dejar al voleo. Al contrario, a mí me parece que el hacer política en base a la mentira debería tener ciertos límites. Y los límites me parece que cruzar la injuria y la calumnia es un límite. Estoy de acuerdo. Ahora, desde lo legal, yo sin ser abogado veo que hay suficiente argumento como para presentar al menos la querella, ¿cierto? Y avanzar con aquella. Pero desde lo político, si se presenta una querella, no enturbia aún más el ambiente y la temperatura, no se hace aún más complicado avanzar en las reformas que el gobierno quiere hacer y que el gobierno al cual él se sale o renuncia para que justamente esas reformas avancen. Lo que pasa es que se hace ese gesto, pero la respuesta de la UDI inmediatamente es condicionar más el diálogo. No hay disposición, de plano. Entonces, lo que nos han demostrado al poco andar de los días es que no les interesa conversar de la reforma de pensiones, no les interesa llegar a acuerdo en materia de pacto fiscal. Y si ellos quieren quedar fuera, ok, conversaremos con quienes están disponibles, porque el país tiene que seguir avanzando. Y esas no son discusiones como para seguir dejando en cada uno de los papeles que tenemos ahí discutiendo en el Congreso Nacional, que está lleno de proyectos de ley. Esta no es una discusión más, es una discusión que ha esperado mucho tiempo para aumentar las jubilaciones hoy de quienes están pensionados. Rodrigo Ratic me levanta la mano con desesperación. Sí, porque se cruza lo que dijo Mauricio con lo que dice Gael y hay un punto en común. La crítica que me hace Mauricio yo la suscribo. Un abogado penalista y un abogado en general no puede casarse con una tesis tan fuertemente como lo hice yo en el titular y que incluso me gané un GC ahí en la pantalla. Pero lo anterior debe contrastarse con los hechos propiamente tales. Si yo tengo un caso de delito económico en donde los hechos los estoy construyendo y yo tengo dudas respecto a lo anterior, yo soy ponderado, yo soy moderado y le digo a mi cliente, mire, la expectativa de éxito tenemos que evaluarla, yo no le puedo asegurar. Lo que dice Gael es determinante para comprender de que ese proceso penal por calumnia, que es la imputación de un delito, tiene una altísima probabilidad de éxito de ganarse. Líder de organización criminal que está directamente involucrado en el robo de computadores. O sea, eso es una calumnia de manual por una escuela de Derecho o una facultad de Derecho de cualquier universidad del mundo, señores. Por lo tanto, ese análisis enlazado con un elemento determinante, que es que el señor Jackson ya no es parte del gobierno.
Es una propia carta que la oposición buscó y que se enlaza armónicamente con ahora la estrategia judicial. ¿Por qué van a decir, no, Jackson está escalando el conflicto? Jackson no es parte del gobierno. Jackson es un civil. Es un civil que está ejerciendo su derecho a efectos de perseguir la responsabilidad de quienes lo calumniaron. Y si gana ese proceso penal, si lo gana, que yo pongo mi firma que hay un 80% de probabilidad de que lo gane, lo que van a tener es una bala de oro para la discusión pública de cara al futuro. Porque le van a poder decir a todos, mire, ahí hay una sentencia judicial, usted calumnió, y todo esto que me mezcla del caso Fundaciones con Revolución Democrática y el Frente Amplio, una máquina de defraudación, córtela, porque ya un tribunal dijo que no era así. Ya, voy con Daza, pero Mario, No, ¿le ves futuro a una querella? Lo primero que pido es que no le des la palabra a Daza. No, porque la vuelta va a ser larga. La vuelta va a ser larga. Está Pero si yo de acá lo veo ¿pero por qué gesticular. no? Ya, No, a ver, Mario, si tú fueras Giorgio Giorgio Jackson, ¿te querellas? Lo que omite el colega Reti, que en el caso de los parlamentarios hay una cuestión previa al antejuicio, que es pero lo doy por sentado que lo desafuero. gana. El Sí, diputado sí. Ibáñez, De todas el formas. diputado Ibáñez de manera grosera Pero le no imputó- imputa un no, no, ilícito no. a Juan Sutil. No, Dice no, no, textual, no. dice textual Gael Eso no Llomas, es- que este señor le pasa plata a los diputados que después votan a favor de la AFP y bloqueando reformas. Esa es la frase. Después se quiso hacer el de la chacra, por supuesto lo se de Cordero. asustó, No, no, no. apretó cierto buena parte y se escondió por ahí entre medio de las plantas y dijo, mire, la verdad me refería a los aportes, pero aún los aportes en dinero, en campaña, no tienen nada que ver con que tú influyas después en la votación de la Mario, persona. yo- Entonces, Bueno. el diputado Ibáñez Ahí voy a... evidentemente injurió. Pero ¿qué pasó? No lo desaforaron. Entonces hay que tener mucho cuidado. La regla general en estos casos, uno, en términos comunicacionales, el riesgo de perder es alto en este tipo de querellas. Y si tú pierdes, puede quedar instalada la idea de que lo que dijeron era cierto. Claro. No es lo mismo, estamos hablando comunicacionalmente, Sí. no jurídicamente. Sí. Entonces, nosotros en la oficina al menos la recomendación en el 80% de las preguntas por querella de este tipo es no vale la pena. Ahora, está bien, es opinable, por supuesto, pero te insisto, los parlamentarios tienen que primero ser desaforados y ahí es donde hay un nudo complicado. Diputada, ¿no está de No, acuerdo? es que no estoy de acuerdo porque, bueno, en este caso yo leí, ¿cierto?, explícitamente lo que dijeron en una carta los parlamentarios, se la dirigieron al presidente de la República. Entonces queda... Respecto al ministro Jackson, claro. Sí, y queda explícito, ¿cierto?, el delito que están cometiendo, calumniando al ministro, adjudicándole delito. Ya, Entonces, aquí la diputada es una Llomas cuestión dice que se de- querelle. Mi amigo Rodrigo Reti dice lo mismo. Mario, si tú fueras el exministro Jackson, ¿te querellas sí o no? No. No. Mauro Daza, ¿usted? Ya, lo que ocurre acá es lo siguiente. Número uno, no se puede decir que Giorgio Jackson, por no estar dentro del aparato del Estado, entonces es un civil cualquiera. Si él tiene un liderazgo, pues si él es uno de los fundadores del Frente Amplio, el líder de Revolución Democrática, eso no se lo va a sacar nadie. ¿No? Y si él presenta una querella, sigue siendo un actor político. Si la cuestión no es simplemente hacer un switch, por lo menos en el caso de personas como Giorgio Jackson. Hay otras personas que no tienen esa trayectoria, no tienen ese liderazgo, ¿no? Y por lo tanto, claro, si salen del Estado ya como que desaparecen. Pero no es el caso de Giorgio Jackson. Como decir, mire, es que la presidenta Bachelet es civil, pues. No importa lo que haga. No, pues si tiene un liderazgo, ¿no? Y eso hay que señalarlo como tal. Y eso está dentro de la ecuación para los efectos de tomar una decisión acerca de actuar o no actuar. Eso es lo primero. Lo segundo, yo creo que a diferencia del caso del diputado Ibáñez, en este caso es un poquito más claro lo que ha ocurrido, ¿no? Porque se hizo por escrito Sí. y se utilizan las palabras robo y defraudación, que son palabras que tienen un significado jurídico penal, para decirlo de alguna forma. O sea, tienen un significado legal, ¿no? Y por lo tanto, claro, una imputación por calumnia es una imputación fuerte, ¿no? Que uno podría defender con propiedad frente a los tribunales, pero el problema es otro. Es un conflicto que se da entre agentes políticos y fíjense, también los tribunales han dicho, mire, ¿sabe qué? El estándar para ver la afectación del honor cuando se trata de personas que están dentro del ámbito político, parlamentario, ministros, ¿no? Por los dime y direte entre ellos, entonces el ámbito de protección al honor baja porque ahí el interés general del debate público tiene que ser, digamos, considerado. Y por lo tanto, por esa vía también podrían sacarse de imputación. Insisto, alguien, mire, y esto que le sirve a usted como consejo en general, más allá de la discusión, si hay un abogado que usted alguna vez le garantiza un resultado, le está mintiendo.
Eso es lo primero. Lo segundo es que, claro, es posible o probable, qué sé yo, pero este no es un caso cualquiera. Y yo creo que Giorgio Jackson no se va a querellar precisamente para no generarle un conflicto con 23 diputados de la UDI y un senador del Partido Socialista que uno podrá no estar de acuerdo, pero ellos están en una posición de poder. No es el único conflicto que enfrenta al Ejecutivo, al presidente de la República, con la oposición, en particular con Renovación Nacional. Y este conflicto lo comenzó el presidente al hablar de Sergio Onofre Jarpa. Escuchemos. Les agradezco mucho ser parte de este homenaje a toda una generación de dirigentes y dirigentes sindicales, de luchadores y luchadoras sociales, que dieron la pelea contra la dictadura, por la democracia, por los derechos humanos y allanaron el camino para poner fin a ese periodo tan amargo y gris de la historia de nuestra patria que se extendió por 17 años y en donde, desgraciadamente, gente como Sergio Onofre Jarpa terminaron sus días impunes pese a todas las tropelías que cometieron. En un homenaje en el Museo de la Memoria, ¿cierto?, a dirigentes sindicales, ¿cierto?, el presidente de la República señala gente como Sergio Onofre Jarpa terminaron sus días impunes pese a las tropelías que cometieron. De inmediato, desde Renovación Nacional, hicieron saber su molestia. El presidente Francisco Chaguán le desplazó al presidente a pedir disculpas. Mario Desbordes, como militante de RN, ¿qué te pareció la declaración del presidente? Desafortunada, lamentable. Él lo que está haciendo es incendiar septiembre y creo que lo está haciendo a propósito. El presidente, por lo visto, no tenía ninguna intención real con su llamado a conversar, a dialogar, porque ahora le pega al partido más grande, con el que sí se estaba dialogando, de manera consciente y además faltando a la verdad. ¿Por qué falta la verdad, Mario? Primero porque Sergio Onofre Jarpa en su historia política se le cuestiona, fue ministro de Pinochet, efectivamente. Del Interior. En la época de la UP fue opositor férreo a Allende. Jamás he escuchado que se le acuse de algo en el periodo de la UP. Uno podría empezar en el juego del presidente a decir este socialista, este otro, andaban con armas, andaban con... él lo decían ellos. El PS hacía el llamado todos los días a la revolución armada. ¿Vamos a seguir en esa dinámica? El presidente de la República actual, que estamos viendo en fotos, celebraba el aniversario del asalto al cuartel Moncada en fotos. O sea, bailaba, ¿no es cierto?, el homenaje a una dictadura de 70 años. El presidente que estamos viendo en la foto se sacaba fotos con el asesino de un senador en democracia. Con el asesino de un senador en democracia, un frentista que está impune. Entonces, ese es el debate que queremos tener. Yo espero que no. O sea, y el presidente, por lo tanto, nos quiere llevar a eso, que empecemos, oye, cuidado con este, cuidado con lo otro. Cuando hacen la bajada de a qué se refieren con Jarpa, dicen, fue ministro y en las protestas, cuando fue ministro pasó tal y cual cosa. Mismo argumento que se usó para justificar el asesinato de Pérez Lloma, dicho sea de paso. Entonces, ese Jarpa que abre el diálogo, ese Jarpa que empieza a terminar con el exilio, ese Jarpa que después es felicitado, al que le agradece... Pérez Sujovic, ¿no? No Pérez Lloma. Pérez Sujovic, perdón. No problema. Sí. A ese Jarpa es al que le agradece el presidente Elwin todo lo que hizo para ayudar a que ese gobierno, el primer gobierno después del retorno a la democracia, le fuera bien. El presidente lo dice públicamente, está grabado, está en los audios. El presidente Elwin le agradece el avance en la reforma tributaria y la No, y en la democracia de los acuerdos, y dice lo importante que fue para su gobierno. Entonces, la verdad que... Mario, tú dices que el presidente Boric, a propósito, está intentando incendiar septiembre. Es que no me cabe en la cabeza otra cosa, si un hombre inteligente lo conozco. No me cabe en la cabeza, porque este discurso está grabado, está revisado por su equipo, está revisado por su gente, pasó por todos los sedazos. El presidente no improvisa en una cuestión de esta y además está leyendo. Entonces, ¿para qué, presidente? ¿Para qué? ¿Qué busca con eso? ¿Qué busca? Que yo le empiece a recordar su foto con el frente, empecemos a incendiar todo, empecemos a prenderle fueguito a cada uno de los posibles hogueritas que hay circulando por aquí y por allá. O sea, no, yo creo que la verdad el presidente ayer o anteayer, no sé cuándo fue la frase exactamente, mostró una mala cara, una muy mala cara, y hoy día tiene un problema con el partido más grande de Chile, con la bancada más grande, con la que sí ha estado dialogando siempre, con la que ha estado sentada en la mesa del diálogo, y así nos paga el presidente, fíjate, el respeto que hemos tenido con él. Diputada Llomans, ¿cómo calificaría usted las declaraciones del presidente? ¿Ajustadas, ceñidas a la realidad, consignando un hecho, pero a la vez políticamente, lo que plantea Mario, le puede traer muchísimos problemas, puede abrir más flancos a un gobierno que la verdad está muy complicado contra las cuerdas? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, lo primero es que
hablar a propósito de los 50 años, ¿cierto? De todo lo que involucra conclusiones a las que deberíamos avanzar como país, ¿cierto? Y que no solamente tienen que ver con la dictadura y el momento, ¿cierto?, de violación a derechos humanos. También hemos tenido discusiones sobre lo que originó, ¿cierto?, el golpe, si hay justificación o no para ello, y también, sobre todo, mirando a futuro, porque es de nuestra democracia de la que estamos hablando, sí, y de su protección. Y de que lleguemos a conclusiones que sean también coherentes con tener un sistema democrático y que seamos, por ejemplo, en este caso, desde el Congreso, desde un espacio institucional democráticamente electo, en donde tengamos miradas comunes al respecto. Que yo creo que, por cierto, no sé si estamos tan cerca de encontrarlas. Y a propósito de eso, las palabras del presidente. Creo que sin duda el país no ha tenido la justicia que se requiere. Y la justicia no solamente respecto a los militares procesados, ¿cierto? O los que faltan, ¿cierto?, para que cumplan sus condenas, o aquellos que simplemente murieron sin cumplir condena alguna, sino que también la responsabilidad de los civiles. Y en ese sentido está marcado lo que señala el presidente de la República. Y ahí no importa quemar el escaso capital político, podríamos decir, del presidente emitiendo estas declaraciones en este momento previo a una conmemoración tan importante como los 50 años del golpe, puede tener consecuencias. Mario dice algo que yo encuentro que es bien fuerte. El presidente está incendiando septiembre. O sea, mira lo que nos dice Mario Borde. ¿Con el riesgo que eso conlleva? Es que son evaluaciones y son miradas que se tienen y no la tiene solamente el presidente de la República. En un país en donde falta justicia, donde hay impunidad, no es solamente la mirada de él, personal. Es una mirada por búsqueda de justicia y porque la memoria sea parte de una forma de construcción futura. Claro. Rodrigo Ratigar, ¿qué mirada tiene usted respecto a lo que dijo el presidente, las consecuencias que tuvo en RN, y no solamente en RN en particular, sino de cara a lo que viene para este próximo 11 de septiembre? Yo ayer terminé de leer el libro Carlos Francisco Cáceres, La transición a la democracia. Carlos Cáceres fue jefe de mi madre fue su secretaria personal en año y medio que estuvo ahí en el Ministerio del Interior. Y él habla del rol que tuvo Onofre Jarpa en el contexto de lo que señalaba Mario de la transición. Él tuvo un rol bastante importante también para que se aprobaran las reformas a la Constitución del año 89. Recordemos que la Constitución del año 80 era mucho peor, si es que uno tiene una negativa imagen, de lo que era posteriormente. El año 89 se incorporaron algunas reformas que Pinochet no quería aprobar y que Carlos Cáceres y Onofre Jarpa ayudaron a que se aprobaran. Por lo tanto, hay una mirada, si uno pudiera decir, positiva respecto a la imagen de Sergio Onofre Jarpa, lo que consiguió a ese respecto, y me imagino que en el partido en el que él militó también debe ser una imagen positiva. Pero hay un elemento histórico que incorporar, que es el decreto de fecha 5 de abril del año 83, firmado por Sergio Onofre Jarpa, donde ordenaba arrestar, entre otras personas, a don Manuel Guerrero, degollado posteriormente. En virtud de ese decreto, Manuel Guerrero fue degollado y además se mataron a 29 personas. En consecuencia, me parece que es plenamente atendible y entendible que el presidente Boric diga lo que dijo, porque ambas posiciones son comprensibles. Y ahí está la zona gris y rica de la política. Poder decir, mire, ¿sabe qué? Lo que dice el presidente Boric tiene sentido. ¿Por qué? Porque este decreto que termina en muerte, pero al mismo tiempo una persona de Renovación dice, mire lo que significó el señor Onofre Jarpa para que tuviéramos una transición a la democracia tranquila. Ambas son verdad. Usted, señora que está en la casa, señor que está en la casa, debe ponderar cuál de los dos elementos prefiere. Voy a decir contra y lo que plantea Mario, del timing, el sentido de oportunidad, el momento en el que el presidente lo dice además. Yo creo que hay la responsabilidad del presidente Boric en cuanto presidente, que los presidentes debieran mirar mucho más a futuro. Lo que miran al pasado tendería a estar de acuerdo con el señor Desbordes. Mauricio Daza. Yo creo que el que tiene que ponderar acá es el presidente de la República, ¿no? Porque en el fondo es verdad. Dictadura cívico-militar. Muchos civiles responsables en distintos grados respecto de las atrocidades que se cometieron en ese ámbito. Algunos responsables políticos, otros responsables penales. Entonces, una cantidad muy importante de personas. Pero en ese contexto, fíjense, en ese contexto, elegir la figura de Sergio Onofre Jarpa me parece que es torpe desde el punto de vista político, porque finalmente estamos frente a un gobierno que no tiene la mayoría en el Congreso para poder avanzar en la agenda de transformaciones que planteó en su programa. No lo tiene. La única posibilidad que tiene hoy día es conversar con sectores
de la derecha, ¿no?, para los efectos de poder conciliar posiciones y poder avanzar en la medida de lo posible. Y esos sectores, básicamente, son aquellos más moderados donde Renovación Nacional es una posibilidad cierta. Entonces, ir a, de alguna manera, atacar a quien fue fundador de Renovación Nacional, que es una figura indiscutida en la historia de ese partido político, yo creo que es de una torpeza increíble. Y no tiene que ver con que sea cierto o no lo que dice el presidente de la República, sino él tiene el liderazgo de un gobierno y tiene que actuar, obviamente, de una forma tal de poder hacer viable, ¿no?, el debate político. Entonces, a mí me parece de verdad que, de nuevo, ¿no?, es algo errático, y no es errático porque se le haya ido, es verdad, él estaba leyendo y por lo tanto era algo que probablemente estaba planeado, pero yo no entiendo cuál fue la lógica de hacerlo en estos momentos, insisto, donde el gobierno está en el suelo. Uno dice está en el suelo y lo ataca, no, y él le está haciendo favor a la derecha. No, es una descripción. Fíjense, un gobierno, insisto, que no tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras para poder avanzar en su agenda. Un gobierno que le están pauteando quiénes son los ministros. Y no se venga a decir acá que la cuestión de Jackson tiene que ver con un requisito para sentarse a la mesa y que se saca Jackson, entonces ya vamos a tener pacto fiscal o reforma a las pensiones. Porque acá hay un tema de fondo. La oposición no cree que las reformas que está planteando el gobierno sean buenas para el país ni para arreglar estos problemas. Ellos creen eso. Es una visión ideológica o como usted quiera darlo. ¿Y cómo se resuelve eso? Eso se resuelve en democracia en las urnas. Y resulta que en las urnas este gobierno no tiene la mayoría. Entonces, en ese contexto uno tiene que ser mucho más, ¿cómo decir?, poner mucha más fuerza para generar condiciones de diálogo. Y este tipo de declaraciones obviamente no ayudan en ese sentido, sean o no verdaderas o justificadas. Mario, usted cierra, se le queda con el tintero. Sí, dos cosas rápido. La frase de la impunidad de Gael, de la diputada Yomans, siempre cuando lo plantea quienes están en el gobierno, es coja. Yo no te voy a hablar de que haya estado Honecker acá, un dictador, no sé, quiero irme a lo concreto. Impune Juan Órdenes Narváez y Héctor Maturana Ursúa. Asesinan a uno de mis mejores amigos y compañeros. Estoy en el diario el 12 de abril del 89, de pie. Yo tenía 21 años. Juan Carlos Amar tenía 23 años. Asesinado textual, lo dice el asesino hace 3 años atrás de la tercera, solo porque era carabinero. Y tuvimos que llevar a la madre, a su hijo de 1 año, y lo voy a seguir repitiendo una y otra vez, porque mis muertos no son menos importantes que los otros muertos. Y ese asesino está y se fue impune a Bélgica, feliz de la vida. Yo creo que el desde aquí en esta discusión es no intentar echarle tierra al único documento serio, macizo, que intenta abordar esto de manera honesta, que es el informe Rettig. Yo no me voy a ir ni al libro de Mansuy, que me parece estupendo, léanlo por favor, ni a las memorias del presidente Elwin. ¿Qué nos dice el informe Rettig? Más allá del decreto que lo crea, primero un debate entre los integrantes y acuerdan todos, incluyendo Pepe Salaquet, que lo que pasó antes del 11 tiene nombre y apellido, y lo explican, y lo analizan, y luego, que son violaciones a los derechos humanos. Son violaciones a los derechos humanos los asesinatos cometidos por los agentes del Estado y también los cometidos por el Frente Manuel Rodríguez, el MIR, el Lautaro, etc. Y explican por qué. ¿Por qué no siendo agentes del Estado también violan los derechos humanos y también son, por lo tanto, constitutivos de violación de los derechos humanos? Ojalá ese sea el desde para el análisis, porque efectivamente hay sufrimiento, pero ese sufrimiento es transversal. Entonces, si vamos a enfrentar el 11 con esta historia de que yo tengo superioridad respecto de ti, no lo digo respecto de Gael, por la que tengo el máximo respeto, fuimos diputados juntos, me refiero en general y me refiero al discurso del presidente, entonces este 11 va a ser muy complicado. Vamos a ver cómo se acerca y se aproxima esa fecha histórica, los 50 años del golpe militar de nuestro país. Los quiero invitar a esta hora de la noche a cambiar de tema y a revisar algo que traía el diario La Tercera este fin de semana. La Fundación de Papel de Karina Oliva y lo que titula además el diario La Tercera como el caso cero. Fiscalía acredita que Karina Oliva usó Fundación de Papel para defraudar al Estado en su campaña al gobierno regional del año 2021. Acorde a La Tercera, el ente persecutor y el OS7 de Carabineros avanzan silenciosamente en la investigación y ya hay una decena de testimonios que han dado cuenta del método usado supuestamente por Oliva y su círculo para desembolsar millonarias sumas de dinero. El abogado de Karina Oliva respondió, planteó lo siguiente. Ahí está.
niega vinculación con el caso Convenios. Comillas, nos parece bastante dudoso que se diga que es un caso cero, algo que también vamos a abordar dentro de la conversación. El señor Juan Carlos Manríquez, el abogado de Karina Oliva, planteó entonces esta situación respecto de la famosa fundación de papel, a través de la cual se habría obtenido un reembolso de 120 millones de pesos. Abro con la diputada Yomans. ¿Qué le parece esta información que nos aporta el diario La Tercera y que además señala que sería cosa de tiempo para que el Ministerio Público comenzara a formalizar? Bueno, nosotros tuvimos un pronunciamiento inmediato cuando conocimos, de hecho, a voz de la misma Karina Oliva, ¿cierto? En un programa, en un matinal, en donde ella reconocía, ¿cierto?, boleta ideológicamente falsa. Y, bueno, por lo mismo planteamos ya, de hecho, en el mismo contexto de la elección, en ese mismo momento, sí, el presidente, el que era candidato en ese momento, a presidente Gabriel Boric, y todos nosotros como bloque, la condena, ¿cierto?, que teníamos a propósito de estos hechos. Su caída fue casi inmediata, cuando el caso estalla, en cosa de horas, prácticamente todos le quitan el piso a Karina Oliva. Por cierto, y que creo que fue lo adecuado. Ahora, eso no resta, y yo también soy dudosa respecto a esto de que se vincule como caso cero. ¿A qué se refiere con esta terminología de caso cero? ¿Caso cero en la corrupción? Porque si es en la corrupción, tenemos varios casos atrás. O sea, me parece -1, que -2 y hasta es bien -100, insólito que se plantea, por cierto. Entonces, es bien insólito que se plantee el caso cero de la corrupción. Llamativo, pero respecto a la vinculación, por lo que leí es que se hace la asociación del uso de una fundación para obtener recursos públicos, aunque comprendo que es una cosa completamente distinta. Es totalmente distinta. O sea, no tiene que ver con lo que hemos visto a este último tiempo y que está en investigación, de hecho, que es la relación entre las fundaciones, los organismos de gobierno nacional y también de gobierno regional al respecto. Todos van a opinar respecto a esta materia, pero les pido, por favor, premura, nos queda muy poco tiempo. Mario, ¿qué te parece esto que estamos conociendo respecto de Karina Oliva? No le encuentro cara de caso cero. Es distinto a lo que se está investigando ahora. 1. 2. Lo que se está investigando, como bien dice la diputada Yomans, tiene que ver con una serie de ajustes, cambios, modificaciones que se producen en los últimos meses, ¿cierto? Y que permiten, en algunos casos, defraudar gobiernos regionales y en algunos servicios o dependencias públicas como son las seremías en el caso de Antofagasta. Se está investigando, y por favor la gente que nos está mirando, dicen 50.000 millones. No caigamos en el juego de quienes quieren instalar que son todos los políticos corruptos, porque no es así. Seamos muy duros a la hora de juzgar y muy firmes a la hora de exigir una investigación, que es lo que corresponde. Esto no creo que sea el caso cero, lo que se está investigando ya es suficientemente grave, pero creo que tiene que ver con condiciones completamente distintas y que tienen que ver con cuestiones distintas. O sea, se flexibilizó a nivel de gobierno regional, se dejó de pedir la autorización del GORE, ahí tienes un problema. Y luego se flexibiliza el traspaso de fondos desde servicios o públicos, ¿no es cierto?, que también generó otro de los casos que estamos conociendo. Ahí está, o entre medio de ellos está el caso cero. Rodrigo Ratti, ¿qué le parece? Ayer el fiscal anticorrupción Eugenio Campo dio una entrevista bastante interesante que permite comprender de que si bien existen casos de corrupción vinculados a partidos de Frente Amplio, en particular Democracia Viva, ese caso en particular, de ese hecho no se puede seguir de que digamos de que todo el Frente Amplio es un sector político corrupto y que todo se relaciona al Frente Amplio es relacionado a los casos de las gobernaciones. ¿Por qué? Primer elemento de interés que entregó el fiscal Campo. El relajo de los estándares de exigencia respecto al subtítulo 24 y 33 ocurrió el año 2021. Por lo tanto, uno comprende en virtud de ese dato de que no hubo una maquinación fraudulenta desde el inicio o un ardid a efectos de posteriormente estar en el poder y defraudar, sino que al final, entre comillas, se abrió una ventana de oportunidad. Claro. Y los gobiernos regionales en investigación, Arica, Democracia Cristiana, Biobío, Independiente, DC, Antofagasta, Independiente, Los Lagos, DC, Aysén, Partido Socialista, Araucanía y Evópolis. Ninguno del Frente Amplio. ¿Pero qué es lo que está instalado en la comunidad? En la prensa lo que instala, que todo el Frente Amplio es corrupto. Por eso la importancia de la información. Informarse es poder. ¿Para qué? Para poder tomar decisiones eficientes
en la comunidad política. Mauricio Daza, lo quiero escuchar a usted. Ya, ¿por qué está instalado? Porque, entre otras cosas, el gobierno tampoco tiene el control de la agenda comunicacional. Y eso es evidente. Y no tiene ninguna estrategia para hacerse cargo de aquello. Como, por ejemplo, medios independientes regionales. Fíjese, ¿no? Siempre dicen, oye, ¿sabe qué? Nosotros los vamos a apoyar. Bueno, ¿por qué no pagan, por ejemplo, publicidad y le entregan no apoyo en las campañas para dar a conocer políticas públicas a esos medios y siguen pagándole a los mismos consorcios, ¿no?, que les sacan la mugre vez tras vez y que tienen ciertos intereses? ¿Ah? No, parece que eso no funciona. Bueno, punto y aparte, no es el caso cero. ¿No? Decir que el caso cero, de nuevo, es una operación político-comunicacional, más bien huele a eso, para los efectos de decir, mire, ¿sabe qué? La corrupción partió con estos señores, ¿no?, del Frente Amplio, y como es el caso cero, entonces, mire, para atrás no hay nada. Entonces, veamos de aquí para adelante. Es absurdo que sea el caso cero. Porque, ¿cuál sería el caso de SEMA Chile? ¿Cuál es para ti el caso cero? El caso de SEMA Chile sería el caso 1200, menos 1224, menos, porque obviamente el caso cero sería esto. Es absurdo. La utilización de fundaciones o de personas jurídicas sin fines de lucros para cometer fraude al fisco o cualquier tipo de acto ilícito no es algo que nazca con la señora Oliva, más allá de que obviamente este caso tiene que ser investigado a fondo y en su caso tiene que ser castigado con sanciones ejemplares, y eso es evidente. En este caso, ¿qué es lo que se dice? Se dice que la señora Oliva, cuando hizo su rendición ante el CERVEL de los gastos de su campaña, ingresó ciertos gastos a una fundación, que era Chile Movilizado. Y ella habría dicho de que le tuvo que pagar 120 millones de pesos como gasto de campaña y le pidió al CERVEL que le devolviera ese gasto, ¿no? Bueno, resulta de que se sostiene que esos servicios nunca se prestaron por esta entidad Chile Movilizado, porque en rigor era una copia y pegar de un informe que había sido entregado por otra entidad. Eso es. ¿Cuál es el caso Fundaciones? El caso Fundaciones son entidades sin fines de lucro, muchas de ellas recién creadas por personas que están vinculados a quienes están a cargo de asignar platas dentro del Estado y que recibieron fondos públicos para los efectos de desarrollar determinadas acciones de interés general, de interés público, con esos dineros, y que finalmente esos dineros fueron a parar a cualquier otra cosa, no al pago de deudas de ciertos institutos o centros de formación técnica, o incluso, como ocurrió en Kimun, o incluso en el caso de Lencería, bueno, como lo dice el caso, a Lencería sí que no tiene nada que ver. Insisto, acá yo creo que la opinión pública tiene que tener ojo respecto a estos, digamos, intentos de alguna manera manipular los términos para los efectos de obtener probablemente alguna ganancia. Pero en todo caso, ojo, hay que investigarlo todo por igual y hay que sancionarlos a todos por igual. Claro, tal cual. Ahora, respecto del famoso caso Convenios, que es un supracaso, ¿cierto? Respecto del cual, digo, hay muchos subcasos, tenemos novedad respecto del famoso caso Kimun. Vea. Estamos hablando de la región de los lagos. Arresto domiciliario y arraigo nacional para el presidente de Kimun, imputado por lavado de activos. Entonces, el presidente, señor Jaime Huincahue, queda ahí con muchísimas gracias, equipo querido. El presidente de la corporación Kimun, Jaime Huincahue, fue imputado por delitos de corrupción, así como de lavado de activos. Tras su formalización, el tribunal acogió la medida cautelar de arresto domiciliario y arraigo nacional en su contra. Pregunto, este señor estuvo prófugo un tiempo, anduvo perdido. Después él se entrega, ¿cierto? ¿No es riesgo de fuga, Mario Desbordes? ¿Este señor no debe haber quedado en prisión preventiva, de una medida un poquito más gravosa? Un cachito respecto a lo que decía Mauricio. Yo creo que el periodista, la prensa, lo que encontró fue un buen titular. No creo que haya una intención tampoco de una operación política. No creo. Es que el fin de semana estuve viendo Netflix todo el fin de semana, Mario Desbordes, se nos estuvo puso muy bueno, así que no la teoría de la conspiración. Bueno, esa es la ponderación que tiene que hacer el juzgado de garantía. Yo no sé qué cautelar pidió la Fiscalía, dicho sea de paso. Es probable que la Fiscalía haya pedido esa cautelar. Si estuvo prófugo, riesgo de fuga puede haber, pero la prisión preventiva es la excepción. Esa debe ser siempre el criterio. Así que entiendo que está bien ponderado y que por lo tanto esta cautelar, que es después de la prisión preventiva la más gravosa, está correcta. ¿Coincide, señor abogado Reti? Con la declaración de principio de Mario, totalmente. La prisión preventiva es una medida cautelar para asegurar la comparecencia del imputado al procedimiento. Esa es su finalidad, no castigar, no establecer una pena anticipada. Asegurarse que va a ir cada vez que lo llamen. Exactamente. Y en consecuencia, lo que se aborda son los requisitos del artículo 140 del Código Procesal Penal, dentro de los cuales está uno de ellos, es peligro de fuga. Pero eso se debe enlazar
con algo que se llama técnicamente, y Mauricio podrá explicar mejor que yo incluso, la prognosis de pena, que básicamente si están formalizando por estafa, uno entiende que la estafa es de 3 y 1 a 5 años, lavado de activos se subsume dentro de la pena de la estafa, seguimos entre 3 y 1 a 5 años, y toda pena que es de 5 años hacia abajo tiene una probabilidad de cumplimiento en libertad bastante alta. En consecuencia, el juez de garantía dice, mire, yo hago un análisis matemático de que esta persona es bastante probable que termine cumpliendo afuera una sentencia condenatoria. Entonces, ¿para qué lo vamos a dejar adentro si su peor escenario es altamente probable que implique que esté en la calle? Hay bastante más que entrar a tejer, pero quería explicar como principalmente. A mí me calza que sea arresto domiciliario la medida cautelar personal que se incorporó respecto del caso que estamos citando. Ya, para eso lo entendí. Si la potencial pena va a ser en libertad, no va a ser tras la reja, es difícil que la pena que la prisión preventiva se otorgue. Sea prisión preventiva. Dicho eso, de cada 10 prisiones preventivas que pide el fiscal, 9 se otorgan. Estamos en un sistema procesal penal que es un Far West. Muy es bueno una para la moledera de prisión carne. Ojo, persona que está en la casa. De cada 10 que el fiscal pide, 9 se otorgan. Lo que pasa es que la piden homicidio, robos con violencia, tráfico de droga, y evidentemente se van a otorgar en esos delitos de forma mucho más fácil. Ahora, aquí podría haber un debate de abogados respecto a esta situación, pero déjame ver el siguiente titular. Dame un segundo. Sí, yo sé dónde vas. Querubín celestial. Mira, Democracia Viva insiste en corregir liquidación del Ministerio de Vivienda y Urbanismo tras vencer plazo para devolver los 391 millones. Diputada Yomas, voy con usted. ¿Qué le parece que mi Democracia Viva insista, se aferre a la posibilidad de no entregar todo el dinero? No, mira, yo en esto creo que el Consejo de Defensa del Estado está velando por los intereses, en este caso, económicos del país. Yo ya no sé si esperar algo, ¿cierto?, respecto a la gente que está detrás de Fundación Democracia Viva. Por tanto, mira, no sé si es pedirle pera al olmo a esta altura, ¿cierto? Cada uno ahí velará por su interés. Entiendo que además es la lógica que está detrás de quienes están en esa ¿Qué le parece organización. la reaparición de la diputada Caterina Pérez en La Moneda hoy día? Mira, no sé cuál fue el motivo. Entiendo que hay reuniones también de las comisiones en las que ella forma parte, en este caso comisiones de constitución, con organismos, ¿cierto?, de los ministerios. Eso se genera periódicamente y ella está en esa calidad, ¿cierto?, participando en ese tipo de debate. Si pudiésemos cuantificar el daño de 1 a 10, que este caso en particular, Democracia Viva, Caterina Pérez, señora Andrade, Contreras, le han generado al Frente Amplio y al gobierno, ¿cuánto sería ese daño? Mira, no sé cómo cuantificarlo, pero a mi juicio yo no veo que hay otro caso que no haya generado más daño que este. Así que creo que eso es bastante decir. Sí. Mauricio Daza. Ya, yo retomo ya que no me dieron la palabra en el momento oportuno. Por el que tema no del nomás, señor ¿no? Huincahue. Daza. El tema vamos a una pausa comercial. No. Sí, usted sabe. Mire, la máquina, señor, está en todas partes. No seas conspirativo. Bueno, dicho dale, eso, habla, a ver, respecto de tranquilo. Huincahue. No es normal que no haya quedado en prisión preventiva. ¿Y por qué no es normal? Pero es porque esperable. resulta que hay otra persona imputada en este mismo caso, que se llama Diego Ancalado, el cual fue detenido de inmediato y fue puesto inmediato a disposición del tribunal y le decretaron prisión preventiva. Y este señor Huincahue, al día siguiente le decretaron prisión preventiva y estuvo, digamos, inubicable durante 5 días y se fue a entregar a Temuco y lo tuvieron que llevar después a la región donde se está llevando esta causa, que es Los Ríos, para formalizarlo. Así que no es normal bajo los estándares de esa causa. Ahora, ¿a qué respondería esto? Yo creo que efectivamente habría que ver si es que el Ministerio Público pidió la prisión preventiva, eso es lo primero. Si no la pidió, huele a que muchas veces cuando uno es defensor y tiene un imputado, uno va a negociar con la Fiscalía las cautelares. Y uno dice, ya fiscal, ¿sabe qué? No me lo deje preso, pero si usted no me lo deja preso, le voy a entregar un filete pero completo para esta causa. Pero no me lo deja preso, pida otra... porque hay otro tema. El juez no puede entregar, no puede decretar una cautelar que sea más grave que aquella que el fiscal está pidiendo. Ya. Por lo tanto, si el fiscal pide arresto domiciliario, no puede decretarle prisión preventiva, aunque el coimputado le hayan decretado prisión preventiva y este señor no se haya desaparecido ni un solo día, Diego Ancalado. Entonces, yo creo que ahí está avanzando, quizás algo va a entregar este señor Huincahue que va a ayudar a abrir este caso, ¿no? A partir de aquello, además, la posibilidad de esclarecer todas las aristas de, uno de los casos yo diría más grave, porque de todos los casos de fundaciones
o de corporaciones, este es el único que tiene personas con cautelares y el único que tiene con una persona ahora con prisión preventiva. Entonces, yo creo que por ahí va un poco el tema. ¿Tuvo mejor asesoría legal? Va a haber que ponerle protección a Wincahue porque lo acaba de poner de soplón el señor Laza. No. A ver, Hay que ponerle quiero protección en la corregir a casa. Mario Desbordes. Colaborar con una investigación del Ministerio Público no es ser soplón, sino es tratar de enmendar perdón, los errores del mal pasado. causado. Y claro, Con hacemos, celo, hacemos una obviamente. pausa luego de esta clase de derecho procesal, ¿no? Procesal. Enmendar con Hacemos celo, pausa, mal regresamos, no se causado. vaya. Por ahí va.